Para continuar en el turno de fijación de posiciones por el grupo proponente, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra don Francisco Pina. Gracias, señor presidente. Señorías, puedo anunciar con satisfacción que después del debate producido esta mañana y después del análisis de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley socialista, después de conseguido, como se deduce de la lectura de las mismas enmiendas, que todos los grupos políticos dicen sí a Conumet, hemos conseguido un texto que ha concitado el consenso de los grupos parlamentarios y que en el genérico planteamiento de nuestra proposición no de ley daba opción a que fuesen recibidas, para conseguir lo más importante, las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios. Paso a leer a continuación el texto transaccional que a continuación pasaré a la mesa, señor presidente, que hemos alcanzado. Dice así la proposición no de ley. Las Cortes de Aragón consideran prioritaria una política de consenso en materia de regulación de aguas en la comunidad autónoma que propicie el desarrollo de sus regadíos. Por ello, las Cortes de Aragón consideran necesaria la regulación del río Ésera en la provincia de Huesca. Para esta finalidad, se estima conveniente el sistema Campo-Conumet, por entender que es el de menor afección social y económica para atender las necesidades de riego, y que para lograr su máxima eficacia, toda la zona regable situada a partir del Col de Foix debe utilizar preferentemente aguas reguladas en el río Noguera-Ribagorzana. Las Cortes de Aragón instan a la Diputación General para que inmediatamente realicen un estudio de evaluación del impacto ambiental y socioeconómico derivado de la ejecución del proyecto y estudios realizados por el MOPU con objeto de conocer el alcance exacto de las afecciones derivadas del mismo. 3. Las Cortes de Aragón instan a la Diputación General para que interese del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y de la Confederación Hidrográfica del Ebro que los materiales a utilizar en las obras del embalse de Conumet no procedan de los terrenos cultivables de los pueblos del entorno, salvo acuerdo con los interesados. Las Cortes de Aragón instan a la Diputación General para que inmediatamente convoque para su pleno funcionamiento la Comisión de Estudio, Seguimiento y Control del Programa de Restitución Territorial con motivo de las obras del embalse de Conumet, creada por decreto de 6 de febrero de 1987. Y 5. Las Cortes de Aragón instan a la Diputación General para que, en el plazo de 3 meses, presente a la mencionada comisión, de acuerdo con sus competencias en materia de ordenación del territorio, un plan de actuación en el espacio afectado por el embalse que garantice los legítimos intereses de los afectados y tenga por objeto la promoción y desarrollo de la comarca, para lo cual mantendrá los contactos necesarios con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección General de Obras Hidráulicas y Confederación Hidrográfica del Ebro y los ayuntamientos afectados. Este es, señorías, el texto escueto de la proposición no de ley que, sin entrar a responder o matizar alguna de las afirmaciones hechas por los intervinientes en el propio debate, simplemente para ceñirme
A resaltar el espíritu de consenso alcanzado, termino aquí mis palabras y pido a la Presidencia que someta a votación este texto. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Se procede directamente a la votación del texto de la proposición no de ley en los términos que han sido leídos por el representante del grupo proponente, señor don Francisco Pina. ¿Votos a favor de la proposición no de ley en los términos redactados? Queda aprobada la proposición no de ley, objeto de debate por unanimidad de toda la Cámara. A continuación, para explicación de voto, tiene la palabra el representante de Izquierda Unida de Aragón. Don Pedro Salas, del Grupo Mixto, señor Nivela. Señor Salas, Izquierda Unida, renuncia. Democrático y Social. Señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo ha entrado gustoso a la negociación y a la transacción entre el texto original y las enmiendas que, por encontrar una redacción que abarque y comprenda todas las cuestiones en juego, así efectivamente se ha conseguido. Para ello, todos los grupos, lógicamente, en este tipo de situaciones hacen dejación de parte de sus planteamientos, y eso nos ha ocurrido a nosotros, a nuestro grupo, aunque está comprendido en el espíritu, con uno de los párrafos que llamaba la atención simplemente y solicitaba que el proyecto de embalse se ejecute mediante la aplicación de soluciones técnicas que menos daño produzcan en los recursos de la zona, mejorando en el proyecto en todos aquellos aspectos que puedan arrojar dudas o contradicciones puestas de manifiesto por los estudios una vez sometido a información pública. Y ese párrafo lo hemos perdido gustosos en aras del consenso y pensando además que el espíritu, como digo, está recogido en el texto definitivo. En ese párrafo lo que intentábamos sugerir, y nos permitimos gustosamente seguir sugiriendo a la Administración Hidráulica y en general a los responsables del MOPU, es que se estudien, simplemente que se estudien las mejores soluciones técnicas, que las autoridades administrativas sean receptivas a las alegaciones y, en suma, que presten oídos a las fuerzas sociales y ciudadanas que tengan algo que decir, bien sea con apoyo técnico suficiente o simplemente derivado de cuestiones empíricas o de la propia experiencia y hasta de la intuición, ¿por qué no? Por ejemplo, a nuestro grupo le llegan, supongo que a los demás también, contradicciones o dudas o aspectos preocupantes acerca de hidrometría, acerca de la posible altura a la que va situada la presa, de la que se derivarían también alguna serie de problemas, posibles problemas de caudales ecológicos, qué sé yo, estos aspectos y otros muchos que no queremos entrar ahora a debatir. Y ello nos permitimos sugerirlo por tres razones. En primer lugar, porque es bueno escuchar a la sociedad en general y es de justicia escuchar a aquel sector social directamente afectado. Afortunadamente van pasando ya los tiempos de la imposición sin más, del trágala puro y simple, y afortunadamente, y yo creo que eso hay que estimularlo, todos debemos estar de acuerdo en que hay que estimularlo, se van vertebrando los territorios y las administraciones hoy más que nunca deben buscar y no renunciar a buscar la solidaridad entre todos los territorios y sobre todo buscar la coordinación con otras administraciones. Y en esa responsabilidad sobran prepotencias, sobran reservas, sobran restricciones a la información, camino que muchas veces, más de las deseables, es emprendido.
Y, en segundo lugar, por evitar, como decíamos en la motivación, por evitar daños irreversibles en la zona. Y, en tercer lugar, por asegurar plenamente que el embalse que se va a construir cumpla su cometido, cumpla su finalidad una vez cometido y que regula los caudales necesarios para cumplir esa función. No vaya a suceder, y esto interesa primordialmente a los regantes, que por una serie de cuestiones técnicas no cumpla efectivamente el cometido para el que se construye, para el que se hacen todas las afectaciones que todo el mundo conoce. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Carlos tiene la palabra. Señor presidente, señorías, en explicación de votos simplemente para manifestar que, como antes anunciaba y había hecho la petición de que hubiera un consenso entre los distintos grupos políticos que componían la Cámara, he de decir que, si no precisamente en este consenso haya podido ser a satisfacción plena o total de lo que sería el deseo del Grupo Parlamentario Popular, sí de alguna manera, como bien se trata en un consenso, ha recogido pues casi todas nuestras inquietudes, han quedado algunas en el aire. Por supuesto, tengo aquí las esperanzas de que en esta comisión de estudio y en estos programas a realizar se puedan desarrollar debidamente con el control conveniente a los intereses de los afectados. Sí que haría desde aquí la petición que la comisión de estudio, seguimiento y control del programa de restitución territorial, si ha lugar y si es posible, y en aras al mismo consenso que ha llevado este tema en esta Cámara, se pudiera ampliar en la medida que pueda ser conveniente, en aras a oír a cuantas más personas mejor. Si esto vale para solucionar de una vez por todas el problema de Comunet, el problema de los regadíos de la zona, felicitémonos todos hoy aquí en Monzón. Esperemos que así sea y pongamos todos de nuestra parte nuestros mejores deseos. Por supuesto, los deseos, la buena voluntad y, por qué no, el control del Partido Popular van a seguir en este sentido. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés Regionalista, señor Bolea tiene la palabra para su explicación de voto. Señor presidente, señorías, en la proposición que hemos consensuado todos los grupos figuran 5 puntos. En el primero de ellos, en donde se aborda el tema de la regulación del río Ésera, ha quedado perfectamente claro y recogido que para lograr la máxima eficacia en esta regulación del río Ésera, toda la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña, situada a partir del Col de Foix, debe utilizar preferentemente aguas reguladas en el río Noguera-Ribagorzana, un punto que para nosotros era de especial trascendencia. En el punto segundo, las Cortes de Aragón instan a la Diputación General de Aragón para que realicen un estudio de evaluación del impacto ambiental y socioeconómico derivado de la ejecución del proyecto y de los estudios realizados por el MOPU con objeto de conocer el alcance exacto de las afecciones derivadas del mismo. Evidentemente, este estudio se va a hacer sobre el estudio realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Luego, el paso obligado, y estaba en el ánimo de todos los que lo hemos consensuado, es que sobre el estudio de impacto ambiental realizado por la Confederación Hidrográfica sea estudiado por los técnicos de la Diputación General de Aragón al efecto de que lo conozcan la totalidad de sus afecciones y naturalmente puedan opinar sobre el mismo. En el tercer punto se interesa, y este es un tema también clave, el que las Cortes de Aragón instan a la Diputación General para que interese del Ministerio de Obras Públicas y de la Confederación Hidrográfica del Ebro que los materiales a utilizar en las obras del embalse no procedan de los terrenos cultivables de los pueblos del entorno, naturalmente salvo acuerdo con los interesados. Punto que para nosotros también tenía una especial trascendencia y que creemos que deja a salvo el que los terrenos cultivables de todos esos pueblos, pequeños pero importantes pueblos de la zona afectada por el embalse, no sean afectados en sus terrenos cultivables.
En cuarto lugar, el que se pone en pleno funcionamiento la Comisión de Estudio, Seguimiento y Control del Programa de Restitución Territorial, que fue creada por decreto de 6 de febrero del 87 y que, tal como regula su propio articulado, permite la ampliación a otras personas y que debe ser en el seno de la misma el foro en que los interesados y afectados, juntamente con la Diputación General de Aragón, puedan discutir los temas que interesen. Y en el punto quinto, el que la Diputación General de Aragón presente en la mencionada comisión un plan de actuación en el espacio afectado. Esto es un tema de ordenación del territorio que naturalmente afecta a los departamentos de obras, departamento de ordenación territorial y de agricultura, que lo van a hacer en el seno de la comisión y que naturalmente van a encontrar la colaboración de los que forman parte de esa comisión. Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Graus, ayuntamientos de los demás pueblos afectados de la comarca que se integren en esa comisión, etcétera. Y a partir de esto creo que por parte de las Cortes de Aragón hemos hecho todo lo que se podía hacer. La responsabilidad de la obra no es nuestra, no es de la Diputación General de Aragón. Yo decía al principio de mi intervención que la ejecución de la obra, la expropiación de la obra, compete en exclusiva, porque así lo están haciendo, lo cual no significa un reconocimiento de competencias de ningún tipo, pero es quienes están haciendo, han presentado el proyecto y van a poner en marcha el mecanismo expropiatorio, al Ministerio de Obras Públicas y a la Confederación Hidrográfica del Ebro. En consecuencia, es a estos dos organismos, al MOPU y a la Confederación Hidrográfica del Ebro, donde a partir de este momento la ejecución de la obra, la programación presupuestaria, la indemnización de perjuicios, etcétera, etcétera, incumbe su responsabilidad. Esperemos, por lo tanto, que si nosotros hemos cumplido la nuestra, también el MOPU y la Confederación Hidrográfica del Ebro sepan cumplirlas. Nada más, señor presidente. Gracias, señoría. Explicación de voto del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Pina, tiene la palabra. Lo requiere. Agradezco sin reservas el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara para alcanzar este consenso que clarifica la postura de los distintos grupos políticos, define el papel de la actuación de las distintas administraciones, también de la Diputación General de Aragón, como es lógico que estas Cortes la insten a nuestro Gobierno, al que podemos solicitarle el trabajo en una dirección determinada y, en definitiva, expresar la satisfacción, porque creo que a partir de este momento todos los diputados de las Cortes de Aragón, el Gobierno de la Diputación General de Aragón, la Administración Hidráulica del Ministerio de Obras Públicas y, sobre todo, los ciudadanos afectados directa o indirectamente por la construcción del pantano de Columet, tienen las cosas más claras. Yo creo que voy a obviar en este momento de satisfacción cualquier tipo de réplica o matiz a los intervinientes, porque lo fundamental es lo que hemos conseguido, demostrar que las Cortes es un lugar de encuentro y de acuerdo y de preocupación de los problemas que afectan a los ciudadanos. Por eso, señorías, en este momento expreso esta satisfacción en la creencia de que las Cortes de Aragón han servido a los intereses de los ciudadanos aragoneses, y pedir el diálogo sin reservas, que ya los socialistas en distintos momentos y desde distintas administraciones hemos manifestado, se extienda a todos, también a la Diputación General, que sepa encontrar el espacio que le compete en su función de competencia exclusiva de ordenación del territorio, para que la afección del pantano tenga la ayuda decidida, también presupuestaria, del Gobierno de la comunidad autónoma, no en la ejecución de la obra, sí en la restitución territorial, sí en la consecución de un menor impacto ambiental. Señor presidente, señorías, muchas gracias. Con sus palabras se agota el debate sobre el punto segundo del orden del día. Para pasar al tercero, que es el relativo a la proposición no de ley número 11 del corriente año sobre programación y recepción de imágenes de Radio Televisión Española en Aragón, que fue presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular.
Don Mesías Jimeno tiene la palabra para la presentación y la defensa de la proposición no de ley mencionada. Presidente, señorías, si verdaderamente las Cortes son el reflejo de la ciudadanía, son verdaderamente los representantes del pueblo, y en este caso del pueblo de Aragón, deben ser estas Cortes las que de alguna manera recojan las inquietudes que se manifiestan en la calle. Este y no otro fue el objetivo que el Partido Popular tuvo a la hora de presentar para debate en estas Cortes la proposición de ley 1189 sobre la programación y recepción de imágenes de Radio Televisión Española. Radio Televisión Española es un servicio público y al cual tenemos derecho constitucional todos, absolutamente todos los españoles. El artículo 20 de nuestra Constitución reconoce el derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio. Y además, en su apartado tercero, nos dice este documento, nuestra Constitución, este documento de todos los españoles, que tenemos derecho a recibirlo en aquel idioma que es oficial dentro de la propia comunidad. Verdaderamente, lo que nosotros llamamos franja, y permitidme que la llamemos de esta manera, esas zonas limítrofes, lindantes con otras comunidades, sufrimos verdaderamente la recepción de las imágenes en unos idiomas que no son los oficiales dentro de la comunidad autónoma. Por esta razón, el Grupo Popular presentó en las Cortes la proposición de ley que voy a pasar a leer. Las Cortes de Aragón instan a Diputación General de Aragón para que en el plazo de 2 meses, primero, inicie gestiones con carácter de urgencia ante el Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Aragón, con el fin de que informe al Consejo de Administración de Radio Televisión Española sobre la situación actual de las zonas en lo referente a la deficiente cobertura informativa que Radio Televisión Española ofrece en su programación nacional y autonómica, tanto por el primero como por el segundo canal. Segundo, realice estudio técnico, si no lo hay. Creo entender que ya hay algunos estudios, lo único que sucede es que no se cumplen, para concluir con los problemas que soportan los habitantes de las zonas limítrofes con otras comunidades en lo que concierne a la recepción de imágenes en la programación nacional y autonómica de Aragón. Tercero, emprenda los actos administrativos más oportunos ante el Consejo de Administración de Radio Televisión Española que redunden en una pronta solución del problema detectado. Y cuarto, si las gestiones llevadas a cabo ante el Consejo de Administración de Radio Televisión Española no satisfacen los derechos constitucionales recogidos en el artículo 20, habilitará, con cargo a sus presupuestos, subvenciones a los ayuntamientos afectados, con el fin de que de una forma mancomunada puedan acabar con la situación existente motivada por una deficiente red de instalaciones reemisoras. Este fue el deseo que el Partido Popular tuvo a la hora de la presentación de esta proposición no de ley. Y verdaderamente creemos que dimos en el clavo. Y digo verdaderamente creemos que dimos en el clavo porque a partir del 21 de noviembre de 1989, fecha en que se registró en las Cortes esta proposición no de ley, los medios de comunicación no han dejado de tratar ni un solo día el tema de la recepción de las imágenes en la comunidad autónoma aragonesa. Y voy a terminar con algo muy significativo.
llegó al Grupo Parlamentario de las Cortes de Aragón un acuerdo plenario de un ayuntamiento que de alguna manera se sumó a la iniciativa del Grupo Popular, en el que tomaba un acuerdo que constaba de 2 puntos, en las que decía elevar la más enérgica protesta de este ayuntamiento como portavoz del sentir unánime de nuestro pueblo, se trata del pueblo de Binéfar, a Radio Televisión Española por la pérdida de las emisiones nacional y regional en la zona de Binéfar, su comarca y las demás ubicadas en la franja oriental del territorio aragonés. E instar a las Cortes de Aragón, Diputación General de Aragón y Diputación Provincial, para que, de acuerdo con los municipios afectados, se exija al Ministerio de Cultura, Radio Televisión Española, su Consejo Asesor en Aragón, una solución ya definitiva a este problema. Verdaderamente, estas Cortes han sido conscientes de esta problemática y esta es la razón por la cual, para su aprobación, el Grupo Popular trae esta proposición no de ley. Gracias. Gracias, señoría. Al turno de defensa de enmiendas presentadas por distintos grupos parlamentarios, Izquierda Unida de Aragón tiene la palabra don Antonio de las Casas. Señor presidente, señores diputados, la preocupación es clara y la preocupación es compartida. La cuestión no es mostrar preocupación, sino poner exactamente las responsabilidades donde están y las medidas oportunas que hay que tomar para solucionar este problema. Vamos a ver si nosotros hacemos un esfuerzo de colaboración para aclarar algunos términos y poner las responsabilidades donde están. En primer lugar, señoras y señores, tenemos un consejo asesor bastante insuficiente por su propia naturaleza legal, por la propia ley del Estatuto de Radio y Televisión que lo regula y en consecuencia por la propia ley de las Cortes de Aragón, bastante insuficiente, que precisamente no tiene sobre esta materia más que tareas asesoras. Pero además, el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en Aragón es un órgano de esta Cámara, derivado de esta Cámara, al cual nos podemos dirigir cada uno de los diputados o de los grupos parlamentarios. Luego no tiene demasiado sentido que las propias Cortes de Aragón se dirijan en un pleno a un órgano que depende de ellos y de los grupos parlamentarios. Basta con que el señor portavoz o el Grupo Popular se dirija a los representantes del Grupo Popular en el Consejo Asesor y que los diputados socialistas o el Grupo Socialista se dirijan a los suyos, el de Izquierda Unida al suyo, el del CDS al suyo y el del Partido Aragón Regionalista a los suyos. Y ya está. Y se conforma allí la mayoría suficiente para que actúe en los momentos oportunos y con las competencias que tiene. Por tanto, no tiene sentido. En buena norma parlamentaria, y yo lo he visto en el Congreso y en el Senado, propuestas de este tipo no se admiten en el Parlamento, porque sería tan absurdo como decir que las Cortes de Aragón instan a que la comisión tal de sus propias Cortes hagan tal cosa, o a que la Junta de Portavoces haga tal cosa. Ya está la propia Junta y las propias Cortes en la comisión y en la Junta para que hagan eso. Luego aquí hay ya un error original de a dónde se dirigen los tiros. Se dirigen a un órgano ineficaz, a un órgano incapaz, que solo tiene tareas de asesoramiento y que además está formado por estas propias Cortes, porque aquí cada grupo proponemos a los representantes. Primera cuestión. Luego ya, en el punto de partida de la proposición no de ley, se está errando, se está equivocando el disparo, en primer lugar. En segundo lugar, el problema ya no es un problema de un aparato administrativo, jurídico, político que engloba todo, que es la Dirección General de Radio y Televisión Española. Ahora hay un problema nuevo, hay una nueva sociedad que es Retevisión, que es la responsable, una sociedad estatal o paraestatal, que es la responsable de toda la infraestructura que sostiene o no sostiene en algunas zonas el mensaje, la comunicación televisiva o radiofónica. Entonces, el problema hay que centrarlo también. La proposición no de ley es ajena por completo a la existencia de Retevisión
y a la responsabilidad que el Estado, la Administración Central, tiene en Retevisión. Esto hay que señalarlo y por ahí va nuestra enmienda. Finalice, señor de las Casas, por favor. De explicar la enmienda. Pero hay otro problema, y es el punto cuarto que nosotros también enmendamos. Dice, si las gestiones llevadas a cabo no satisfacen los derechos constitucionales recogidos en el artículo 20. Señor diputado, señores diputados del Grupo Popular, si una gestión no satisface los derechos constitucionales, hay que reclamar mucho más arriba que simplemente decirle a los ayuntamientos poner unas perricas para poner los repetidores. Si no se satisface un derecho constitucional, se va al Tribunal Constitucional, se va al Tribunal Supremo, se va a las Cortes Generales, se va a donde haga falta. Es que eso son palabras mayores. No, el tema no se puede tratar absolutamente así. Sí. Pero además, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que ante un derecho constitucional conculcado, los ayuntamientos, es decir, los vecinos, vayamos poniendo nuestras perricas para poner repetidores aquí y allá en una especie de jungla en la cual el problema no se soluciona. Pues miren, señores, Retevisión y la Dirección General de Radio y Televisión Española, y con él los responsables políticos de la nación, se frotarán las manos. Ya nos solucionarán los problemas los vecinos de los pequeños ayuntamientos de la franja. Yo termino, señor presidente, con una reflexión. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tanta preocupación por determinados políticos solo por Televisión Española? ¿Qué está pasando ahora mismo con la invasión, por ejemplo, de Cataluña Radio, no solo en la franja, sino en todo Aragón? ¿Qué pasa con la ocasión perdida por la Diputación General de Aragón de comarcalizar radiofónicamente, es decir, por emisoras de radio, esta región para integrarla culturalmente? ¿Por qué se perdió la oportunidad y no se dijo ni una palabra de la regionalización de Radio Cadena? ¿Por qué no se habla para nada de la radio? ¿Por qué no se habla para nada de la prensa local? Aquí hay un ejemplo, el caso de Ecos del Cinca. ¿Por qué no se habla de esas otras formas de integración cultural e informativa de Aragón? Porque se busca solo salir en la fotografía o salir en la imagen televisiva del medio potente de televisión. Y una amenaza, un peligro. ¿Qué va a pasar, señor presidente? Una pregunta me preocupa mucho. ¿Qué va a pasar con la instalación de las emisoras privadas? Que en Aragón no van a tener potencia informativa suficiente porque utilizando los servicios de Retevisión desde Cataluña no van a penetrar también cuando vengan y se instalen prontamente. Problemas son mucho más serios como para decir el Consejo Asesor de Aragón, que apenas tiene competencia, que haga un estudio y que los ayuntamientos pongan unas perricas para solucionar el problema. Nada más. Muchas gracias, señor presidente, y perdone la atención, que agradezco la moción. Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, señor Bernardo Baquedano, tiene la palabra. Señor presidente, señorías, la proposición que estamos debatiendo plantea un tema importante, sobre todo en la medida en que pone de manifiesto la existencia de unas graves insuficiencias en el funcionamiento de importantes servicios públicos a los que tienen derechos todos los aragoneses. Una parte de Aragón, señorías, está al margen de las prestaciones de radiotelevisión española y de radiotelevisión autonómica, de servicios públicos importantes. Y esas zonas de sombra significan un fallo importante, una limitación grave en la construcción del espacio cultural de Aragón. Aragón es un territorio, es una historia, es un futuro, son unos retos de diverso tipo y es también un espacio cultural y un espacio informativo roto y desvertebrado desde el punto de vista de la imagen y de la televisión, porque nada menos que un 20% de los núcleos de Aragón no pueden ver la televisión aragonesa. Yo diría más, la realidad de esas deficiencias de la televisión pública en Aragón significan también para una parte importante de nuestro territorio un elemento de colonización cultural externa a nuestra comunidad autónoma, y eso es grave.
Es importante que podamos ver cuantas más televisiones mejor, pero realmente es grave que un aragonés no pueda ver su televisión, no pueda, por lo tanto, desde el punto de vista de la imagen, tener las noticias y tener los planteamientos informativos de televisión que le afectan como ciudadano, porque le afectan a su territorio y a sus problemas. No es, pues, un tema baladí. Y hay dos tipos de zonas de sombra, no solamente la que plantea el Grupo Popular en su reflexión en la exposición de motivos, no solamente la franja oriental. Hay también una parte importante del Aragón interior, pueblos a 30 kilómetros de Zaragoza, que no ven, como Pina, que no ven la televisión aragonesa. Pueblos del Sobral y la Ribagorza, que no son zona oriental, la parte que no es zona oriental, que tampoco la ve. Es decir, es por una parte la zona oriental y por otra parte otra serie de núcleos importantes dispersos, hasta un total del 20% nada menos de la población aragonesa. Señor, el tema empieza a ser algo más preocupante cuando, al ver las soluciones técnicas que se pueden encontrar para resolver estos problemas, vemos que no solamente es un tema de instalar unos reemisores para conseguir que en determinados núcleos vean la televisión, sino que en otra parte importante, especialmente la que afecta a la mayor población, a la zona oriental, no se ve sencillamente porque el director general de televisión no quiere que se vea, así de sencillo, porque el director general de Radiotelevisión Española no toma una decisión tan sencilla como decir que a través de Alpicat y de Montecaro, dos emisores situados en la provincia de Lérida y de Tarragona y que tienen como misión dentro de Retevisión cubrir parte del territorio aragonés, la parte de nuestra zona oriental, no le permiten que emita a través de los canales 55 y 43, que emita la primera cadena. Así de sencillo. Más del 50% del problema de las zonas de sombra, señorías, tiene la solución en un simple hágase por parte del señor Solana. Así de fácil. Y así llevamos 8 años. Y así llevamos 8 años. ¿Qué soluciones políticas, puesto que estamos en una cámara política, qué soluciones políticas se deben arbitrar con urgencia? En primer lugar, señores del Gobierno, más capacidad negociadora de este Gobierno ante la Administración Central del Estado. Es que han planteado ustedes al ministro del ramo correspondiente de Transportes y Comunicaciones, le han planteado seriamente, les han recibido para plantear el tema de cómo resolver la zona de sombra en televisión en Aragón. Es que algo tan sencillo como esto han conseguido que le reciba el señor ministro, porque esto, y ahí sí coincido con el señor Toño de las Casas, este no es un tema del Consejo Asesor de Radio y Televisión, ni del Consejo de Administración. Esto está en otro nivel, sobre todo cuando se demuestra que una decisión tan sencilla como que se emita la primera cadena desde Alpicat o desde Montecaro no se toma sencillamente porque no se quiere. Por lo tanto, primera parte de nuestras enmiendas, de las enmiendas del Grupo del CDS. Busquemos como interlocutores no solamente al Consejo de Administración de Televisión Española, por más que formalmente eso sea así, sino busquemos como interlocutores al propio Gobierno de la Nación, al señor Ministro de Transportes y Comunicaciones. Abramos esa puerta, señores del Gobierno regional, nuestro apoyo para que abramos esa puerta. En segundo lugar, aquí hay un tema que les afecta, señores del Partido Socialista. Hace falta una mayor sensibilidad del Gobierno central con el desarrollo de la descentralización política que supone el Estado de las autonomías. El ministro de Transportes y Comunicaciones debiera de tener más sensibilidad en que cada comunidad autónoma, y en este caso concreto nuestra comunidad autónoma, tenga derecho a desarrollar su propio espacio cultural e informativo. Y finalmente, y con esto concluyo, señor presidente, mayor decisión por parte de este Gobierno y de estas Cortes
en cuanto a buscar soluciones. No basta con quejarse, no basta con decir que esa es una atribución que corresponde al Estado. No basta, y en esto discrepo con el planteamiento que hace el portavoz de Izquierda Unida, no basta con decir que esto lo debía hacer el Estado. Así llevamos 8 años. Y si este es un tema importante, hay que darle soluciones rápidas. Por lo tanto, si este es un tema que requiere soluciones rápidas y la Administración Central del Estado está racaneando las soluciones, bueno, pues pongamos recursos económicos de la Diputación General de Aragón encima de la mesa y abramos una negociación con Retevisión, aparte de la negociación política con el ministro, de manera que eso permita, en un plazo razonable, avanzar a una buena velocidad en la solución de este problema. Finalice, señor Baquedano, por favor. Y ahí va la propuesta y el reto que plantea el CDS, que ha planteado este Gobierno. 400 millones de pesetas, no de las pequeñas corporaciones locales que efectivamente no tienen por qué cargar con el peso de un incumplimiento por parte de la Administración Central del Estado, pero sí la comunidad autónoma. Plantéese el aprobar una partida presupuestaria importante que permita llegar a una mesa de negociación con las manos bastante más llenas y con un poder real de transformación, porque no sería bueno que dentro de 2 años nos volvamos a plantear este mismo tema en clave exclusivamente de quejido. Gracias, señor presidente. Para la defensa de las enmiendas procedentes del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés Regionalista, señor Irache, tiene la palabra. Señor presidente, señores diputados, quisiera manifestar ante todo y en primer momento la gran emoción que a mí me embarga, porque, señorías, en esa pila bautismal fui yo bautizado, y hoy, en esta mi primera intervención de esta sesión plenaria, en un marco donde tanta historia política fue debatida para una mejor convivencia de Aragón y de España. Actos y sesiones que, como hoy, son testigos por los hijos de Monzón y su comarca. Gracias, señor presidente, y gracias, señorías, también por la gran sensibilidad que habéis reflejado al ser requerida esta sesión por nuestras primeras autoridades. Al celebrar esta sesión en una cuna tan noble que es Monzón, reconquistada hace 900 años. Y ahora, después de este pequeño preámbulo que me habéis permitido dirigiros, pasaré a defender la enmienda número 5 que el Partido Regionalista trata sobre las emisiones de la televisión. Esta es una zona que estamos muy influenciados por las emisiones catalanas. Y no solo por televisión, y aquí se ha dicho que también la gran potencia y la gran economía de las emisiones de radio también nos invaden. Y hay muchas veces que tenemos que escuchar emisiones en catalán porque surgen grandes interferencias que se bloquean en la propia zona catalana y no dejan que muchos aragoneses que allí residen muy cerca y dentro de la provincia de Lérida puedan oír también algunas manifestaciones o noticias de Aragón. Y esta enmienda tiene como justificación la necesidad de dar una solución al problema de la llamada zona de sombra de televisión. Si esto ha sido un problema antiguo, en los últimos tiempos se ha agravado, ya que las dificultades parecen cada día mayores. La solución del problema no es fácil por 2 razones. La primera, que el Estatuto de Autonomía de Aragón no nos otorga competencias en esta materia que son asumidas íntegramente por el Estado. La segunda, las dificultades técnicas de darle solución a un problema planteado mal desde el principio,
ya que la estructura técnica de televisión y sus repetidores no coinciden con los territorios de las autonomías. Ya se ha comentado, y lo volvemos a recargar, en este tema, y han dicho los temas de los repetidores, pero, según el señor Cuartero, consejero de Presidencia del anterior Gobierno de Aragón, este problema se iba a solucionar y se podía solucionar con un coste de 580 millones de pesetas vía satélite, o bien de 190 millones con una red terrestre. Así lo afirmó en el año 86 y también en un debate parlamentario sobre esta misma cuestión, anunciando que habría soluciones y gran colaboración con el Gobierno central. No es competencia de la comunidad autónoma, pero en los presupuestos que se están debatiendo actualmente en las Cortes de Aragón hay una partida que figuran 190 millones para la solución de este problema. Pero deben de ser estas Cortes las que den esas soluciones y se otorguen las medidas necesarias económicas para esta pequeña solución. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, don Jorge Noguera tiene la palabra. Señor presidente, señorías, yo antes de pasar a una defensa concreta de nuestras enmiendas, también coincidiendo con los portavoces que han salido a esta tribuna, decir que el Grupo Socialista denuncia efectivamente las deficiencias de la red por la falta de cobertura. Quizá esperar que esa coincidencia también se produzca al final a la hora de proponer las soluciones. Yo creo que las Cortes de Aragón no es ocioso que hoy se ponga aquí de manifiesto esta preocupación, que el Consejo Asesor ya lo está haciendo, que algunas otras, que la DGA tiene que acometer también este problema y que todos, incluso todos los aragoneses afectados en esta zona y todos los aragoneses en su conjunto debemos de decir basta ya de esta situación y proponer las soluciones más adecuadas en cada momento. Nosotros, o sea, en esta cuestión, nosotros los socialistas siempre hemos trabajado en esta dirección, desde propuestas o apoyo a propuestas en estas Cortes, desde el Consejo Asesor, desde las diputaciones provinciales, pero también hemos avanzado en lo que podríamos llamar la cobertura o la solución de los problemas de las zonas de sombra del interior a través de convenios entre diputaciones y entre televisión. Yo distinguiría lo que son las zonas de sombra del interior de lo que es la falta de cobertura o de regionalización de la red. Creemos que aquellos pueblos que tienen una dificultad por su situación orográfica, que no pueden percibir la señal que circula cerca de ese municipio, esa es una cuestión de fácil solución a través de los convenios, como decía, y repetidores del tipo B, y otro problema es el que afecta a toda esta franja oriental, que se nutre a través de los repetidores de Montecaro y de Alpicat. Es decir, Aragón, fundamentalmente, la señal va a Arguís, La Muela, Hinojés, Jabalambre y en este momento también Peracense, y cubre toda esa parte del territorio, pero queda esta zona que la cubren los repetidores de Alpicat y Montecaro. Por eso yo quizá soy siempre insistente en la conveniencia de llegar a un acuerdo con Retevisión. Efectivamente, coincido con el diputado que decía que quien tiene la competencia, digamos, y la capacidad legal de la concesión de las frecuencias es Retevisión, y la obligación de hacer un transporte de las imágenes adecuadas es Retevisión, y es a ellas a quien nos tenemos que dirigir. Llegar a un acuerdo, exigir que se cubra todo el territorio, pero incluso si no es posible que la propia televisión en un plazo inmediato lo haga, pues llegar a un acuerdo entre Retevisión y Diputación General de Aragón para que se instalen, al poder ser, esos repetidores dentro de nuestro territorio, para evitar que cada vez que se cambie de un programa a otro nos surja algún problema, y conseguir que todas las imágenes que salen del centro territorial de Aragón circulen por todo el territorio de Aragón en repetidores nuestros o destinados para cubrir nuestro territorio.
o quizás si el privilegio que tiene Montecaro aconseja que sea allí la instalación de ese repetidor, que sea con la garantía absoluta de que va a cubrir tanto la primera como la segunda cadena para Aragón y quizá en el futuro inmediato el tercer canal, el canal autonómico. Porque hay que ser conscientes de la dificultad técnica que entraña, o sea, que se presenta tanto en Alpicat como en Montecaro. Allí tenemos la televisión una catalana, la televisión dos catalana, el TV3 catalán, el canal 33, la televisión nacional 2, que era el canal 55 en Alpicat y 43 en Montecaro, destinado para Aragón, pero en la segunda cadena, la privada 1, privada 2, privada 3, la reserva del canal autonómico, incluso en Montecaro, las valencianas también. Por eso yo creo que el esfuerzo tiene que ir en esa dirección, de intentar salirnos de ese mare magnum que hay allí. Es la única manera que conseguiremos tener la garantía de la seguridad de la imagen. Y ya centrándome en la defensa de las enmiendas, creemos que la enmienda número 6 nuestra, creemos innecesario el hacer más estudios. Se conoce sobradamente cuál es la situación de las zonas de sombra y proponemos una enmienda de sustitución en el punto 4. Y por todas esas razones que yo decía, que Diputación General de Aragón, que Televisión Española lleguen a un acuerdo y no una solución parcial de subvencionar a los ayuntamientos para que de una forma mancomunada llegan a solución. Yo creo que no es buena, que sería mejor llegar a un acuerdo. Por eso esperamos que sean aceptadas nuestras enmiendas. Nada más. Muchas gracias, señoría. Debe suspenderse la sesión por el tiempo marcado reglamentariamente a efectos de que pueda dar. ¿Perdón? Pues lo que hemos visto como grupo nominal que está haciendo la palabra, se revela. Señor presidente, señorías, brevísimamente, únicamente quiero decir que en este debate veo yo que falta algunos aspectos del futuro de los medios audiovisuales en Aragón. Nos estamos centrando en la recepción de Radiotelevisión Española, efectivamente en Aragón, en todas estas zonas de sombra. Pero yo creo que los procesos tecnológicos en el mundo actual van tan rápidos que lo que estamos hoy discutiendo aquí, pasado mañana, sobrarían probablemente nuestras palabras. Creo en la pluralidad de las comunicaciones, en la posibilidad y en la libertad de los que reciben las mismas y, por lo tanto, todos los programas que lleven consigo a una mejor recepción de los medios de comunicación audiovisuales, creo que indudablemente tienen que pasar por esa pluralidad y favorecerla. Creo que no nos podemos quedar solamente en la posibilidad de la única cadena de televisión actualmente aceptada, cuando tenemos unas cadenas privadas que van a ponerse en marcha próximamente, a las que creo que los ciudadanos tendrán el mismo derecho. Guarden silencio, por favor. Continúe, señoría. La información de Radiotelevisión Española. No obstante, yo comprendo todo lo que se ha dicho esta mañana, pero he querido apostillarlo con este mensaje, creo, de una amplitud de medios. Muchas gracias. Gracias, señoría. Previamente a la fijación de posiciones por el grupo proponente, debe suspenderse la sesión por el tiempo reglamentario. Gracias. Suspenda la sesión. No abandonen los escaños o el salón de sesiones, por favor.